El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la Santa Misa por el eterno descanso de Clara de Cárdenas y hemos escuchado en la primera lectura la narración de la conversión de Jonás, porque el inicio de sus explicaciones, de su experiencia vivida con Dios, él no quiere obedecer a Dios y en lugar de cumplir la voluntad de Dios, que era que fuera a Nínive a dar un mensaje de conversión, él se aleja y el Señor le da la vuelta para que, convertido y ayudando a convertirse a aquellos que iban en la barca en la que se subió y luego echado al mar, escupido por una ballena que mandó el Señor en la playa, finalmente regresa y ya está disponible, porque el Señor tiene métodos para convencernos. Él habla, invita a que hagamos su voluntad de maneras muy hermosas, nos da algunas explicaciones a veces de por qué quiere que hagamos esto, pero no hacemos caso. Y cuando somos así, pues el Señor utiliza otros métodos, porque Él se las sabe todas, para que los que no son malos de corazón, obstinados en su rechazo a Dios, pues con esos métodos especiales que tiene el Señor, pues nos convirtamos. Así que Jonás se convierte y ahora ya dócil y obediente va a Nínive, que era una misión imposible, que era una ciudad de miles de habitantes y que dice la Escritura que tardabas 3 días en recorrerla, y es importante pensar esto, no es que para atravesar la ciudad, porque en 3 días se caminan muchos kilómetros, no existe ninguna ciudad que mida tantos kilómetros de ancha o de larga como para que te tome 3 días caminar toda la ciudad, para pasar de un lado a otro, recorrerla. Entiendo que significa pasar por todas las calles, ir visitando ordenadamente más o menos, de manera que si el mensaje, entonces no tenían internet, así que para que el mensaje que él tenía que dar pudiera oírlo todo, pues había que ir calle por calle, avisando a todo mundo lo que el Señor mandaba que se dijera, que se escuchara. Así que lo hizo y la gente, tocada por la gracia de Dios, se convierte de su mala vida, empiezan a cambiar su actitud, a dejar de hacer el mal, y la noticia llega hasta el rey, y el rey, oyendo esta palabra, también cambia su corazón y, como rey que era de la ciudad, manda que todos, hasta los animales, hicieran penitencia, con la esperanza de que Dios... Lo tomaron tan en serio que, con la esperanza de que pudieran, haciendo estos actos de penitencia, mover el corazón de Dios para que no los castigara. Con esto el Señor nos da una gran lección de lo que es todo lo que son profecías respecto al futuro, que tienen que ver con intervenciones fuertes de Dios, con castigos. El Señor los da, como en este caso, que es muy significativo de Nínive. Todas estas profecías que anuncian grandes desgracias, el Señor las hace resonar no para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Es decir, si el Señor anuncia, como anunció, que caería fuego destruiría Nínive si no cambiaban,
daba ese mensaje fuerte para que la gente se convirtiera de su mala vida y se pusiera en el camino de cumplimiento de la ley de Dios. Y esa gente lo hizo, así que el anuncio, la advertencia no se cumple. Dios se arrepintió de la decisión que tenía de destruir a esa ciudad por el cambio de sus habitantes. Así que tantísimas de las cosas que hoy podemos estar escuchando pueden cambiar dependiendo de si el ser humano cambiamos nuestra decisión. Y escuchábamos en el Evangelio este encuentro del Señor con Marta y María, hermanas de Lázaro, hermanas, amigas del Señor, de una familia que él visitaba con frecuencia. Y vemos que Marta, acogiendo al Señor en su casa, se pone a prepararle los alimentos, que es un acto normalmente de hospitalidad para con alguien que llega a casa, y más en esos tiempos en los que la gente no venía de visita de la casa de juntos, sino que venían de lejos. En este caso Jesús no venía caminando de otros pueblos donde él estaba realizando su misión de anunciar la buena nueva a toda la gente, ¿no? Y de curar enfermos. Así que a quien venía así, pues venía con sed, venía sucio, venía con hambre, y un buen anfitrión tenía que prepararle alimento y lo que fuera necesario. Pero hay algo en Marta que al Señor no le agrada, y es que ella no ha reconocido lo que era más importante. Y lo más importante lo comprendió su hermana María, que se echó a los pies. Ahí no estaba un simple visitante, con quien tenemos que tener las delicadezas de la hospitalidad. Estaba la palabra eterna, la que creó el cielo y la tierra. Y esa palabra es de valor infinito, y esa palabra hay que escucharla. Todo lo demás es secundario. Y esto no lo entendió Marta. María cayó a sus pies y escuchaba a la palabra eterna. Y esto es muy importante. En nuestras vidas hay muchas cosas que hacer cada día, pero hay una que es la más importante. Y le dice a Marta: María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Y tenemos que ser Marta y María. Tenemos que ser gente que se echa a los pies del Señor, que escucha su palabra, que la guarda en el corazón y la pone en práctica, y gente llena de caridad y de hospitalidad para con los que nos rodean. Pero cuando está la palabra eterna delante hablando, todo se calla y se pone uno a escucharla. Así que pidámosle al Señor que nos dé este discernimiento para que nunca en los días de nuestra vida pasemos el día sin detenernos a dar a Él, porque Él está hablando, Él habla permanentemente. Él está a la puerta y llama. Si le abrimos, Él entra y cena con nosotros y nosotros con Él. Así que en el día hemos de dejar unos espacios para este encuentro personal que es insustituible y es el fundamento de todo lo demás, porque si nos pasamos como reguiletes dando vueltas todo el día haciendo cosas y no tenemos este encuentro con el Señor, pues es muy posible que toda esa actividad se convierta en un afán que nos quita la paz, que no era la voluntad de Dios que perdiéramos, y que a Él le estorba para poder realizar la verdadera obra que se tiene que realizar en nosotros, que es esta transformación de nuestra persona en Él, de esta conformación de nuestra vida con la vida del Señor, ¿no? Así que pedimos a la Virgen, a este santo que hoy celebramos, que intercedan por nosotros para que tengamos este balance y este discernimiento en nuestra vida de cada día. Que la actividad esté siempre animada y vivificada por el encuentro que es fruto de la oración, de la Eucaristía,
de la meditación de su palabra. Que así sea. Amén.